Página 14. La mente que no mide, por Hindu Krishnamurti. 4.0. En el fin, hay un nuevo comienzo. Es necesario que hablemos acerca del sufrimiento si puede haber un cese para el sufrimiento y del significado de la muerte. Eso forma parte de nuestra vida. También debemos investigar el problema de la religión, que implica la religión, que es una mente religiosa. Y debemos hablar acerca de la meditación. Conversaremos ustedes y yo como dos amigos que se han conocido por algún tiempo, dos amigos que no se oponen el uno al otro, que no se defienden ni se acusan, sino que investigan, indagan poco a poco, porque lo verdadero puede descubrirse únicamente cuando no hay certidumbre. Aquellos que empiezan con certidumbre, terminan en la incertidumbre. Los que empiezan con incertidumbre, inquiriendo, preguntando, dudando, indagando, terminan con una absoluta certidumbre, no con una certidumbre relativa. ¿Qué es, entonces, el sufrimiento? ¿Puede este terminar? ¿Y si hay sufrimiento, puede haber amor? En todo el mundo, los seres humanos han sufrido increíblemente. En las dos últimas guerras, y en los 5000 años anteriores en que ha habido guerras prácticamente todos los años el hombre, la mujer, han derramado innumerables lágrimas. El ser humano ha sufrido y continúa sufriendo. Los pobres en este país sufren mucho, hay enfermedad, dolor, y está toda la angustia de la existencia humana. La vida no es placentera, la vida es confusión, agonía. Uno se vuelve más y más consciente de todo esto. Comienza a ver muy claramente que todos los seres humanos llevan la misma carga, comparten el mismo dolor, no un dolor particular, no el dolor por la muerte del propio hijo o hermano, o el dolor por la mujer o el marido que nos abandonan, sino el dolor que el hombre ha acumulado por miles de años. El dolor de cada uno de nosotros es el dolor de la humanidad, es el dolor de todos los seres humanos, sea que vivamos en Rusia o en China o en este infortunado país. Estamos inquiriendo, nos preguntamos cuáles son las causas del dolor, el tormento del dolor, la aflicción, la ansiedad que vienen con el dolor, la total y absoluta soledad del dolor. Igual que al placer, al dolor lo reduce uno a ser su dolor. Cuando solo nos preocupa nuestro propio dolor particular, descuidamos, desatendemos, no nos interesa el dolor de la humanidad mientras que nuestra conciencia es la conciencia de la humanidad. Uno debe comprender esto muy claramente porque, al comprender la naturaleza de nuestra conciencia lo que somos comenzamos a ver que nuestro pesar, nuestra soledad, nuestro desaliento, nuestras alegrías, nuestras creencias, son compartidas por toda la humanidad. Uno puede creer en una clase de Dios y otro puede creer en una clase de Dios diferente, pero la creencia es común, es general, y esa es nuestra conciencia. Eso es lo que somos. El idioma que hablan, el alimento que comen, el clima, las ropas, la educación, la repetición constante de ciertas frases, el sentimiento de soledad, el miedo final a la muerte, constituyen el suelo sobre el cual descansa toda la humanidad. Nosotros somos la humanidad. Nuestra conciencia no es individual. Es la conciencia de toda la humanidad con sus mitos, sus supersticiones, sus imágenes, temores, etc. etc. Es importante que esto se comprenda, no verbalmente, no solo con el intelecto, sino con la mente y el corazón, porque, cuando llegamos a esta cuestión de lo que es la muerte, en primer lugar debemos comprender la naturaleza de nuestra conciencia, de lo que realmente somos, no lo que deberíamos ser, sino lo que de hecho somos en nuestra vida cotidiana. Esa realidad es compartida por todos y cada uno de los seres humanos que habitan en el mundo. Cuando investigamos la naturaleza del dolor, no estamos discutiendo el particular, estrecho, pequeño dolor y la agonía que experimenta cada uno de nosotros, sino la agonía de la humanidad, y nosotros somos realmente la humanidad. Esta investigación no es egoísta.
Es una investigación que abre posibilidades inmensas. Escuchen con naturalidad, con afecto, descubran por sí mismos la naturaleza del dolor, la razón de que los seres humanos de todo el mundo hayan pasado por esas torturas, por ese sufrimiento. ¿Qué es el dolor, y por qué la humanidad no lo ha descartado, no se ha librado de él? Por favor, formúlense la pregunta a sí mismos. ¿Por qué deben ustedes experimentar alguna clase de dolor, alguna clase de aflicción, de pena como el dolor de la soledad aunque puedan estar casados y tengan hijos? Somos personas solitarias. Nos hemos separado a nosotros mismos enormemente. Cuando hay una gran aflicción, nos damos cuenta de lo aislados que estamos. ¿Este sentimiento de soledad, es una de las causas del dolor? El aislamiento es el resultado de nuestra vida cotidiana. Cada uno de nosotros, desde el más alto al más bajo, está completamente convencido de que él es un alma separada, una entidad separada, y toda su actividad se centra en sí mismo. La actividad diaria de esta condición egocéntrica, producirá inevitablemente aislamiento, soledad, separación, división. Nos preguntamos, ¿es este aislamiento en nuestro modo de pensar, en nuestro sistema de vida, una de las causas del dolor? ¿Y, es el apego la causa del dolor? Estoy apegado a mi esposa, a mi hijo, a mis recuerdos, a mis creencias, a mi experiencia. Estoy apegado a eso. Creo, y estoy apegado, adherido a esa creencia y cuando esa creencia es cuestionada, puesta en tela de juicio, perturbada, hay incertidumbre, angustia. ¿Es esa una de las causas del dolor? Es posible librarse de todas las creencias, no de una creencia o un ideal particular, sino verse libre de todos los ideales, de todas las creencias. Tengan la bondad de no preguntar, si uno está libre de creencias e ideales, ¿con qué lo reemplaza? Esa es una pregunta equivocada. Vean la verdad de que cualquier creencia, cualquier ideal, divide a la gente. Yo creo que Dios existe o creo que no existe. Creo en cierta ideología comunista, socialista, capitalista, la que fuere por la que estoy dispuesto a pelear, a matar gente. Tenemos creencias porque ellas nos dan cierto sentimiento de seguridad. Ustedes pueden creer en Dios, como casi todos lo hacen, porque ello les ofrece una sensación de que se les protege, se les guía, de que están seguros. La mente, el cerebro, ha inventado diversas formas de seguridad: nacionalismo, figuras religiosas, y los que ustedes llaman libros sagrados. Todo ello les ha dado cierta condición de seguridad. De hecho, no existe en absoluto la seguridad. Es una ilusión. Comprender que la creencia, los ideales y todas esas cosas son muy destructivas, que separan al hombre del hombre, y ver la verdad de ello, es volverse inteligente. Solo en la inteligencia hay completa seguridad, no en nuestras creencias, en nuestros mitos e ideales. Descubrir esta inteligencia que no es de ustedes ni de quien les habla, es inteligencia, es ver lo falso como falso y terminar con lo falso. Es ver lo que es realmente, no imaginarlo o escapar de ello, sino ver lo que de hecho somos, y en esa exploración está el despertar de la inteligencia. Nos preguntamos, pues, ¿el pesar, la angustia, el dolor, son producidos por el aislamiento de la mente, del pensamiento, de la acción? ¿Es el dolor un resultado de nuestro apego diario, del modo en que nos apegamos a las personas? Por favor, despierten a todo esto, vean la verdad de todo esto. Tengan la bondad de explorar la naturaleza del apego. Este engendra ansiedad, temor, pesadumbre, celos, odio. Todas esas cosas son las consecuencias del apego. Uno está apegado a su esposa o a su marido. Vean las consecuencias de ello. Dependemos el uno del otro, y esa dependencia nos da una forma de seguridad.
Cuando esa persona nos deja o muere o huye de nosotros, entonces sufrimos, nos angustiamos. O tenemos sospechas, y hay odio, dolor. ¿Acaso no conocen ustedes todo esto? No es nada nuevo. Es un hecho corriente de la vida. Puede no sucederles a algunos de ustedes, pero les está sucediendo a otros, a millones de otros que en su relación experimentan dolor, miedo, agonía. ¿Es, pues, el apego una de las causas de este dolor? Estoy apegado a mi hijo y él muere, y entonces invento diversas formas de consuelo. Jamás permanezco con el dolor. Hay que permanecer con el dolor, no escapar, no buscar consuelo, no huir hacia alguna forma de entretenimiento religioso o de otra clase, sino mirar el dolor, vivir con él, comprender su naturaleza. Cuando uno hace eso, el dolor abre la puerta a la pasión. Ustedes no son apasionados porque jamás han comprendido la naturaleza del dolor y lo que implica el cese del dolor. Se han vuelto personas muy torpes, aceptan cualquier cosa, aceptan el dolor, aceptan el miedo, aceptan ser dominados por los políticos, por sus gurús, por todos los libros y las tradiciones. Eso significa que nunca quieren ser libres, que tienen miedo de ser libres, que le temen a lo desconocido. Inventan múltiples formas de consuelo, imágenes y esperanzas ilusorias. Entonces, después de haber dicho todo esto acerca del dolor, de haber mirado el dolor, cuando mi hijo muere me doy cuenta de lo apegado que estaba a él, comprendo que lo he perdido para siempre y permanezco con ese dolor. ¿Comprenden esto? Es como una flor. Florece, se abre y se marchita. Muere al terminar el día. Puede morir al finalizar la semana, pero se marchita. Uno tiene que darle una oportunidad a la flor, el florecimiento del dolor y la terminación del dolor. Entonces tiene uno pasión, vitalidad, energía, empuje. Cuando hay dolor, no puede haber amor. Una mente, un cerebro angustiado, solitario, egocéntrico, ¿cómo puede amar? El amor no es una cosa emocional, sentimental, romántica, fantasiosa, consoladora. Es algo tremendamente vital, tan poderoso como la muerte. Cuando hay dolor no hay amor. Casi todos los seres humanos del mundo sufren, y jamás resuelven los problemas del sufrimiento. Por eso no saben lo que es amar. Han reducido el amor a diversas formas de placer, al apego sexual, etc. Debemos preguntarnos, ¿el amor, es placer? ¿Es deseo? ¿Es pensamiento? ¿Puede jamás cultivarse el amor? Sin amor, sin el sentimiento de compasión, sin su llama, sin su inteligencia, la vida tiene muy poca significación. Uno puede inventarle un propósito a la vida, la perfección, ya conocen ustedes todo eso, pero sin esta fundamental belleza del amor, la vida nada significa. Realmente, esta vida nuestra, cuando uno la mira. Ir a la oficina todos los días por los siguientes 50 años, ¿qué significado tiene todo eso? Traer un poco de dinero, lograr un poco de poder, engendrar hijos, darles una clase equivocada de educación y así perpetuar esta increíble crueldad que impera en el mundo. Pueden ustedes leer todos los libros del mundo, visitar todos los muscos del mundo, escuchar pláticas como esta ofrecidas por una clase diferente de orador, pero si no existe esta cualidad, este extraordinario sentido de la belleza con su gran sensibilidad, la vida tiene muy poca significación. Sin esta cualidad, se vuelven ustedes más y más dañinos, más y más caóticos en el mundo. ¿Aman a alguien? Ese amor, contiene celos, afán posesivo, dominación, apego. Entonces no hay amor. Es solo una forma de placer, de entretenimiento. Cuando hay dolor, no puede haber amor y, por lo tanto, no puede haber inteligencia. La compasión tiene la cualidad de esta pura, no adulterada inteligencia.
Cuando eso existe, la inteligencia opera en este mundo. Esa inteligencia no es el resultado del pensamiento, el pensamiento es un asunto de poca importancia. Cuando ustedes escuchan todo esto, cuando ven la verdad de todo esto, si la ven, perciben el perfume, tienen el sentimiento de que aman completamente, o vuelven a la vieja rutina. También debemos considerar juntos la cuestión de la muerte. Como el amor, el odio, la pena, el dolor y el miedo, la muerte forma parte de nuestra vida. Uno puede posponerla, puede decir, tengo 10 años más para vivir, pero al final de ello la muerte está aguardando. Toda la humanidad teme a la muerte, o la racionaliza diciendo que la muerte es inevitable. Para comprender la profundidad y la plena significación de este extraordinario suceso al que llamamos muerte, tenemos que comprender la naturaleza de nuestra propia conciencia, la naturaleza de lo que somos. Si no comprendemos lo que somos realmente, no de manera descriptiva, entonces la muerte se vuelve una cosa terrible. Si vamos a investigar esta cuestión de la muerte, tenemos que comprender lo que es cada uno de nosotros, un nombre, una forma, hombre o mujer con ciertas cualidades, ciertas tendencias e idiosincrasias, deseo, pena, ansiedad, incertidumbre, confusión. Desde esta confusión, uno inventa algo permanente, el absoluto, Brahman o Dios. Pero lo que realmente somos, es el movimiento del pensar. El pensamiento puede inventar la idea de que uno tiene dentro de sí la chispa de la divinidad, pero eso sigue siendo el movimiento del pensar. Por lo tanto, ¿qué somos aparte de nuestras reacciones físicas, de nuestra educación diferente, de nuestra riqueza o pobreza? De hecho, cuando uno se mira a sí mismo, ¿qué es uno? ¿Acaso no es todo esto? Si dentro de nosotros hay algo permanente, ¿por qué, entonces, buscamos la permanencia en alguna otra cosa? ¿Comprenden mi pregunta? Como dijimos antes, empiecen con incertidumbre, no sabiendo. Esto es lo que somos. Conocemos nuestro rostro cuando nos miramos en un espejo. También, internamente, somos toda la lucha, el dolor, el conflicto, la desdicha, la confusión. Eso es lo que somos realmente. Ese es el estado de todos los seres humanos. De modo que la conciencia de cada uno de nosotros no es nuestra, sino que es el suelo común que pisamos y compartimos todos los seres humanos. Si esto se ve con claridad, ¿qué es, entonces, la muerte? La muerte es el fin de todo, mis placeres, mis recuerdos, mis experiencias, mis apegos, ideales, creencias, todo eso llega a su fin. Pero a nosotros no nos gusta el fin, para nosotros el fin es dolor. Así que comenzamos a inventar, a buscar consuelo en la reencarnación. ¿No lo hacen ustedes? Jamás se preguntan qué es lo que reencarna en la próxima vida. ¿Qué es lo que reencarna? Sus recuerdos, sus experiencias, sus esperanzas, una vida mejor, una casa mejor. Esto es lo que ustedes son hoy. Y van a reencarnar en la próxima vida. Si realmente, si de hecho creen profundamente, si sienten que van a nacer en la próxima vida, entonces lo que hacen ahora es de extrema importancia. Lo que hacen ahora, lo que piensan, lo que sienten, el modo en que reaccionan, importa enormemente, porque eso es lo que va a moldear la próxima vida. Pero ustedes en verdad no creen. Lo real es la vida que viven ahora, y no quieren enfrentarse a ella. La muerte es, para ustedes, algo que hay que evitar. Siempre preguntamos qué es lo que sucede después de la muerte. Pero jamás nos hemos preguntado qué ocurre antes de la muerte, qué ocurre ahora en nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Trabajo, oficina, dinero, sufrir, esforzarse, trepar la escala del éxito. Esa es nuestra vida. Y la muerte pone fin a todo eso. Es, entonces, posible morir mientras vivimos, morir para nuestro apego, para nuestra creencia.
poner fin a todo eso, percibir la belleza de terminar con algo voluntariamente, sin motivo alguno, sin que en ello intervenga el placer, ¿pueden hacerlo? En el fin, hay un nuevo comienzo. Si mueren de este modo, ¿existe algo? Las puertas están abiertas sí, pero nosotros, antes de morir para algo, queremos estar seguros de que las puertas se abrirán. Y así jamás terminamos con nada, jamás ponemos fin a nuestro motivo. Comprender la muerte es vivir una vida en la que constantemente hay un morir interno. Ahora también debemos considerar juntos la religión y la meditación. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la religión para la mayoría de ustedes? Creencias, rituales. Si uno es cristiano, cree en un Salvador particular, con todos los rituales, con toda la maravillosa y bella arquitectura que hay en el interior de las iglesias, de las grandes catedrales. ¿Han visto ustedes una catedral donde se celebra una misa? Es un espectáculo imponente, de una gran belleza, de total precisión, montado con el fin de impresionar a la pobre gente que cree en todos los rituales y los practica diariamente y que, sobre todo, cree en Dios. Esto es lo que ustedes, que también tienen su puja, llaman religión, la cual no tiene absolutamente nada que ver con sus vidas cotidianas. Todas las religiones organizadas o no organizadas, han dicho, no mates, ama a tu prójimo. Pero continuamos matando, continuamos adorando falsos dioses, que son nuestro nacionalismo, nuestro espíritu tribal. Así es como nos estamos matando unos a otros. Eso es lo que todos ustedes llaman religión. Para descubrir la naturaleza de una mente religiosa, deben ustedes desechar todas esas cosas infantiles. ¿Lo harán? Por supuesto que no. Continuarán practicando su puja, sus ceremonias, volviéndose esclavos de los sacerdotes. La religión se ha convertido en una forma de entretenimiento. Pueden descartar todo eso y no pertenecer a ninguna religión, no ser cristianos ni hindúes ni budistas ni musulmanes. Abandonen todo eso, es una propaganda de siglos. Ustedes han sido programados, como una computadora. Cuando dicen, soy hindú, han sido programados por los últimos 5000 años. Si investigan la naturaleza de la religión, deben estar libres de todo esto. ¿Lo harán? Cuando uno se libera de todo eso que es falso, ilusorio, entonces comienza a investigar qué es la meditación, no antes. Una mente en conflicto, un cerebro que se esfuerza, no puede meditar. Podemos sentarnos por 20 minutos todos los días, pero si el cerebro está en conflicto, si hay pena, ansiedad, dolor, aislamiento interno, ¿qué valor tiene nuestra meditación? Vamos a investigar qué es la meditación, no cómo hay que meditar. Ustedes han pedido que se les diga cómo tienen que meditar, lo cual implica darles un sistema, un método, una práctica. ¿Saben lo que le hace a nuestro cerebro el practicar todos los días? El cerebro se vuelve torpe, mecánico, se tortura esforzándose por lograr cierto silencio, cierto estado de experiencia. Eso no es meditación. Esa es otra forma de realización personal, como la de un político que llega a ministro. En su meditación, ustedes desean alcanzar la iluminación, el silencio. Es el mismo patrón que se repite, solo que ustedes llaman a esto realización religiosa y al otro realización política. No hay mucha diferencia. ¿Qué es la meditación? ¿Qué significa esa palabra? Si buscan en el diccionario, encontrarán que significa reflexionar sobre, ser capaz de pensar con claridad, no confusamente, no con objetivos personales, sino claramente. Meditación también quiere decir medida, medir. Nosotros estamos siempre midiendo, o sea, comparando, yo soy esto, seré aquello, seré mejor, lo cual es una forma de medida. La palabra mejor implica medida. Compararse uno mismo con otro es medir.
Cuando uno le dice a su hijo o a alguien que tiene que ser como su hermano mayor, eso es medida. Vivimos a base de medida, siempre comparamos. Es un hecho. Nuestro cerebro está acondicionado para medir hoy soy esto, espero ser diferente dentro de un año no físicamente sino psicológicamente. Eso es medida. Ahora bien, vivir sin la medida, estar total, completamente libre de toda medida, forma parte de la meditación. No que estoy practicando esto, y lograré algo de aquí a un año. Eso implica medida, que es la naturaleza misma de nuestra actividad egotista. Comparamos en las escuelas, en las universidades. Nos comparamos a nosotros mismos con alguien que es más inteligente, que es físicamente más hermoso, constantemente prosigue esta acción de medir. O bien uno lo reconoce conscientemente, o no se da cuenta de este movimiento de medir. Con la meditación cesa la medida, termina completamente la comparación. Vean lo que ello implica, que no hay huellas psicológicas. Mañana es la medida de lo que está en el tiempo. ¿Comprenden esto? Por lo tanto, la medida, la comparación y la acción de la voluntad deben cesar completamente. En la meditación no interviene la acción de la voluntad. Toda forma, todo sistema de meditación, es una acción de la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Yo meditaré, me sentaré muy quieto, me controlaré a mí mismo, limitaré mis pensamientos y practicaré todo eso es la acción del deseo, que es la esencia de la voluntad. En la meditación no existe actividad alguna de la voluntad. ¿Comprenden la belleza de todo esto? Cuando no hay medida, ni comparación, ni deseo de realizarse o de llegar a ser, existe el silencio de la negación del yo. En la meditación está ausente el yo. Por lo tanto, una mente, un cerebro que está entregado a la meditación, es total. La totalidad de la vida es meditación o un periodo de meditación cuando uno está meditando. La meditación es el movimiento total del vivir. Pero nosotros hemos separado la meditación como algo aparte de nuestra vida, es una forma de relajación, como tomar una droga. Si lo que ustedes desean es repetir palabras, repitan Coca-Cola, o cualquier otra cola, y eso tiene el mismo efecto para embotar la mente, mientras que en la meditación, cuando no existe el medir, cuando no hay acción de la voluntad y de la mente, el cerebro está por completo libre de todos los sistemas. Entonces hay un gran sentido de libertad. En esa libertad hay orden absoluto, y eso es lo que debemos tener en la vida. Entonces, en ese estado de la mente, hay silencio, no el anhelo, el deseo de tener una mente quieta. En ese estado, la mente está libre de medida. Y es en esa libertad que hay orden absoluto, silencio. Entonces, existe algo sagrado, no inventado por el pensamiento. Nada hay de sagrado en el templo, en la mezquita, en las iglesias. Esas son todas invenciones del pensamiento. Cuando uno descarta todo eso, existe algo inexpresable, intemporal, algo que es el resultado de una gran belleza y de un orden total que comienza a manifestarse en nuestra vida cotidiana. Por eso la meditación es el movimiento del vivir. Si no comprendemos la base de todo esto que es nuestra vida, que son nuestras reacciones y nuestro comportamiento, la meditación que podamos practicar carece en absoluto de sentido. Uno puede sentarse a las orillas del Ganges o en algún otro lugar, y realizar toda clase de tretas consigo mismo. Eso no es meditación. La meditación es algo que pertenece a nuestra vida de todos los días. Es nuestro movimiento de la vida, y entonces, en ese movimiento hay libertad, orden, y de ello florece un gran silencio. Solo cuando uno ha llegado a ese punto, descubre que existe algo que es absolutamente sagrado. Nueva Delhi, 7 de noviembre de 1982. Página 17.